vida por ti. Respáldame con tu favor para ir por el mundo alrededor, donde haya necesidad y enseñe tu amor. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición, una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo que desde arriba venga a mí, una palabra de Dios, Dios. Buenos días tengan todos ustedes, les saludamos en esta mañana, reciban un cordial saludo y ya iniciando nuestro programa radial Edificados por la Palabra, aquí por la 99.7 FM, y pues saludamos a todos los que estén conectados, mandamos un saludo y déjanos sus peticiones. Aquí está mi esposa para anotar sus peticiones y estar orando por su necesidad, creyéndole a nuestro Dios que pues Dios puede obrar en cada necesidad. Así que vamos a iniciar con una oración y vamos a pedir al Señor que su presencia, que Dios nos bendiga y que podamos ser bendecidos a través de el mensaje de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites el poder estar en una emisión más, este programa radial Edificados por la Palabra. Te pido, Señor, bendigas nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo y que cada palabra, Señor, que vamos a compartir sea de bendición, de edificación a la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están conectados a través de la internet, a través de la radio. En el nombre poderoso de Jesucristo, que tu presencia fluya, Señor, a través de estas ondas radiales, Señor, a través de la plataforma del Facebook, tocando las vidas, Señor, sanando los enfermos, salvando las almas. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Queremos saludar a la audiencia que esté conectada. Dios me les bendiga. Saludamos a todos los que están ahí en la radio. Les mandamos un saludo a todos los que están ahí en casa, a todos los que están en su trabajo, los que van manejando su transporte público. Les damos la bienvenida a este programa radial Edificados por la Palabra.
Gloria a Dios. Dios bendiga ahí a mi cuñada Elisa García, mi sobrina Tere, a nuestra hermana Perla Ramírez. Dios me le bendiga. Sigan compartiendo esta programación, hermanos, este programa con otras personas para que también sean edificadas a través del mensaje de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a estar aquí esperando y bueno, los teléfonos de aquí de cabina 834-309-5348 para que usted nos mande un mensaje de texto y estaremos orando por su petición, estaremos orando por su necesidad, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Si usted está atravesando un momento difícil en su vida, pues vamos a creerle a nuestro Dios, que para Dios no hay nada imposible, que Dios puede obrar en su petición, Dios puede obrar en su necesidad. Gloria a Dios. Dice la Biblia que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Aleluya. Así que sigan compartiendo esta programación, amados hermanos. Gloria a Dios. Y continúe con nosotros. Vamos a estar compartiendo una enseñanza fundamental, una enseñanza que va a enriquecer tu vida espiritual. Así que no te vayas. Gloria al Señor. Así que por ahí no sé quién más esté conectado. Les damos la bienvenida. Mis hermanos, Dios me les bendiga en esta mañana que el Señor nos regala para poder estar aquí en esta emisión más de este programa radial, edificados por la palabra. Gloria a Dios, y ser de bendición a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Así que si tiene usted una petición, déjeme, repito, los teléfonos 834-309-5348. Esos son los teléfonos de aquí, de las instalaciones de Radio Fe, para que usted nos mande un mensaje de texto. Estaremos tomando sus datos y estaremos orando por su petición. Gloria a Dios. Así que déjenos saber su petición, su necesidad. Gloria a Dios. Así que vamos a ir preparándonos, hermanos, para entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Pero estamos dando pues tiempo para que otras personas puedan conectarse y puedan también ser edificadas a través del mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a compartir, hermanos, el tema dos maneras de construir la vida, sobre la roca o sobre la arena. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en esta ocasión. Dos maneras de construir la vida, sobre la roca o sobre la arena. Así que vamos a estar leyendo el pasaje de la Escritura en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Ahí vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Dice así la palabra de nuestro Dios
Todopoderoso. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Mari Torres, nuestra hermana Araceli Reyes, nuestro hermano David Duque. Dios me le bendiga. Dos fundamentos. ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual? Este pasaje de Mateo 7, 24 al 29 tiene muchas enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida. Así que voy a entrar en el mensaje, y pues el tema es dos maneras de construir la vida: sobre la roca o sobre la arena. Nosotros sabemos que pues en muchos años anteriores, en diferentes lugares del mundo se han visto imágenes impactantes. A lo mejor en las noticias usted ha visto que después de tormentas fuertes que han venido sobre la ciudad, sobre un país, casas completas que parecían bonitas, nuevas y fuertes, terminaron derrumbadas. Pero lo sorprendente es que muchas de esas casas no se veían débiles por fuera. Tenían buena pintura, tenían buen diseño, tenían una apariencia sólida, pero cuando los ingenieros revisaron el problema, descubrieron algo: que el problema no estaba en las paredes, el problema no estaba en el techo, sino que el problema estaba en el fundamento de las casas. Las casas se veían fuertes, pero estaban construidas sobre un suelo débil. Y cuando llegaron las lluvias, los ríos, los vientos, la casa no pudo resistir. Entonces los ingenieros dicen algo muy importante: una casa no se define solo por lo que se ve arriba, sino por lo que está abajo. Y eso es lo mismo que dijo Jesús en esta enseñanza de este pasaje. Habló sobre la importancia del fundamento. Ahora, para poder entender bien esta palabra que expresó Jesucristo de la casa construida en la roca y la casa construida en la arena, debemos mirar el contexto bíblico. Este pasaje no está aislado, sino que este pasaje que yo leí forma parte de lo que llamamos el Sermón del Monte, allá en el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Durante estos capítulos Jesús ha estado enseñando sobre el carácter del verdadero creyente, la justicia del reino de Dios, la verdadera espiritualidad, la diferencia entre religión y obediencia. Por ejemplo, Jesús habló de la bienaventuranza, habló del verdadero sentido de la ley, habló en este Sermón del Monte sobre la oración verdadera, sobre el ayuno sincero, sobre el tesoro en el cielo, sobre los falsos profetas. Y después de todo este mensaje poderoso que llamamos el Sermón del Monte, Jesús termina con una advertencia solemne. Es como si Jesús dijera: ahora que han escuchado todo esto, este sermón o esta enseñanza que les he transmitido, hay dos maneras de responder: escuchar y obedecer, o escuchar y no obedecer. Por eso esta parábola no trata principalmente de casas, sino que la casa representa la vida del ser humano. Jesús está enseñando una verdad profunda: que todos estamos construyendo una vida espiritual. Pero la pregunta no es si estamos construyendo, la pregunta es ¿sobre qué estamos construyendo? ¿Por qué Jesús
Porque Jesús, hermanos, nos enseñó en este pasaje que hay vidas edificadas sobre la roca y hay vidas edificadas sobre la arena. Y lo más sorprendente de este pasaje es que las dos casas se parecen. Las dos casas se parecen. Las dos escucharon la palabra, las dos enfrentaron tormentas, pero solo una permaneció en pie. Y esa será la gran enseñanza de este pasaje. El primer punto que quiero desarrollar de este sermón es que es el verdadero fundamento de la vida. En el contexto del Evangelio de Mateo 7, 24, 25, cuando Jesucristo habla del fundamento, está usando una metáfora de construcción para explicar la base sobre la cual una persona edifica su vida espiritual. Entonces, la vida es una construcción. Nosotros estamos edificando nuestra vida. Para comprender bien estas palabras de Jesús debemos recordar el contexto del pasaje. Este versículo es la conclusión del Sermón del Monte, como les dije en el Evangelio de Mateo capítulo 5 al 7. Y durante todo este sermón Jesús está hablando acerca del carácter del verdadero creyente, de la verdadera justicia, de la oración, del perdón, de la confianza en Dios, de la obediencia al Padre. Y al terminar su enseñanza, Jesús no concluye con una teoría, sino con una ilustración muy sencilla pero profunda, poderosa, que es la construcción de una casa. Mira, en los tiempos bíblicos construir una casa era un trabajo muy difícil, porque no existían las maquinarias modernas que hoy tenemos, ni las herramientas avanzadas que existen hoy en día. Por eso los constructores de los tiempos de Jesús sabían algo muy importante, que la parte más importante de una casa no es el techo ni las paredes, sino el fundamento. Desde el punto de vista de la ingeniería y la arquitectura, el fundamento, amados hermanos, es la base estructural que sostiene todo el peso del edificio. Los ingenieros saben que el fundamento debe soportar el peso de la estructura, debe resistir la presión, debe soportar los movimientos del terreno, debe de resistir tormentas y fenómenos naturales. Por eso, antes de construir, se estudia el suelo, porque una casa puede verse hermosa por fuera, bien pintadita, con muchas ventanas atractivas, pero si el fundamento es débil, tarde o temprano esa casa va a colapsar. Y Jesús usa esa realidad para enseñarnos una verdad espiritual, que cada día nosotros estamos edificando nuestra vida. La construimos con nuestras decisiones, con nuestros valores, con nuestros hábitos, con nuestras prioridades, con nuestra relación con Dios. Cada decisión es como un ladrillo que se añade a la casa de nuestra vida. Por eso la pregunta no es si estamos construyendo, porque claro que estamos construyendo. Todos estamos construyendo, pero la pregunta es, la vida del ser humano también es una construcción. La pregunta es, como te dije, todos estamos construyendo nuestra vida, pero la pregunta es, ¿sobre qué fundamento estamos construyendo nuestra vida? ¿Cuál es el fundamento que le estás poniendo a la construcción de tu vida? La casa que habla Jesús representa, es una tipología de la vida de una persona. La casa representa la vida del ser humano, representa nuestra vida espiritual, representa nuestro carácter. La casa representa nuestra fe, nuestras decisiones, nuestro destino eterno. Todos, amados hermanos, sin excepción, estamos edificando esta casa. Algunos construyen su vida sobre el dinero, algunos construyen su vida sobre el éxito, sobre las emociones, sobre una religión superficial. Pero Jesús enseña algo importante. No es suficiente construir una casa, lo importante es dónde está construida. Aquí en este pasaje vemos dos casas pueden verse igual por fuera. Ambas pueden parecer fuertes, ambas pueden parecer estables, pero lo que determina si va a permanecer o va a caer no es la apariencia, sino el fundamento. De la misma manera ocurre
En la vida una persona puede aparentar espiritualidad, religiosidad, estabilidad, pero la verdadera prueba llega cuando aparecen las tormentas de la vida. Entonces, Jesús nos enseña que escuchar no es suficiente. Porque en este pasaje Jesús comienza diciendo algo muy importante. Cualquiera que me oye estas palabras. La palabra cualquiera significa que esta enseñanza es aplicable para todos. No importa si alguien lleva muchos años en la iglesia, o si alguien conoce mucho de la Biblia, o si alguien apenas está escuchando el evangelio. Todos somos responsables de cómo respondemos a la palabra de Dios. Jesús dice que los dos hombres escucharon las mismas palabras, y esto nos enseña una verdad muy importante. Escuchar la palabra de Dios no garantiza una vida firme. Déjame lo repito. Escuchar la palabra de Dios no garantiza una vida firme. Porque hoy muchas personas escuchan predicaciones, escuchan programas cristianos en la radio, leen la Biblia, asisten a la iglesia, pero escuchar por sí solo no transforma la vida espiritual de la persona. La Biblia lo dice claramente en la epístola de Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. La palabra de Dios no fue dada solamente para ser escuchada. La palabra de Dios nos fue dada para ser obedecida. Entonces la diferencia está en obedecer. Mira el pasaje, ahí en el pasaje de Mateo 7:24 al 29, ahí Jesús añade una frase que cambia todo. Dice, y la hace. Y la hace. Entonces, en este pasaje de Mateo 7:24, Jesús dice, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Jesús no dice cualquiera que oye mis palabras, no, dice que el que las oye, pero también dice el que las hace. Y aquí está la diferencia entre el hombre prudente y el hombre insensato. Los dos escucharon la palabra de Dios, pero solamente uno obedeció. Y esto nos enseña un principio espiritual profundo, que la estabilidad espiritual, la firmeza de nuestra vida cristiana, no depende de cuánto escuchas, sino de cuánto obedeces de la palabra de Dios. La fe verdadera no solo escucha la palabra, la fe verdadera la practica, la vive. Por ejemplo, Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo 6:14 que debemos perdonar. Pero si una persona escucha eso y sigue guardando rencor, entonces oyó la palabra, pero no la practicó. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios. Pero si Dios no es la prioridad de la vida, la vida de la persona, entonces la persona escucha pero no obedece. Otro ejemplo, allá en el Evangelio de Lucas 9:23, Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Pero si alguien quiere seguir a Cristo sin renunciar al pecado, entonces está oyendo pero no está obedeciendo. Por eso Jesús enseña que el fundamento de la vida espiritual es la obediencia a la palabra, la obediencia a su palabra. No solamente es oírla, sino obedecerla. Ese es el verdadero fundamento. Ahora, Jesús dice que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Entonces, vemos que en toda la Biblia la roca representa firmeza, estabilidad y seguridad. Por ejemplo, el salmista declara en el libro de los Salmos 18:2, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. El apóstol Pablo también afirma en la primera carta a los Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto significa que el verdadero fundamento de la vida es Cristo Jesús. O sea, es Cristo Jesús y su palabra. Edificar, ¿qué es edificar sobre la roca? Mira, edificar sobre la roca significa fundamentar la vida en Cristo. Edificar sobre la roca significa creer a su palabra. Edificar sobre la roca significa obedecer las enseñanzas de Jesús.
Edificar sobre la roca significa vivir conforme a su voluntad. No es construir sobre emociones, sobre opiniones, sobre tradiciones o sobre la presión social, sino sobre la verdad eterna de la palabra del Señor. Entonces, el fundamento, ¿qué es el fundamento? El fundamento es oír la palabra y obedecerla. Eso es crear un fundamento que va a sostener mi vida espiritual. Entonces, el fundamento determina la estabilidad. Jesús enseña algo muy profundo en este pasaje. Lo que determina si una vida va a permanecer o va a caer no es la tormenta, es el fundamento. Las tormentas llegan para todos. Las tormentas tipifican esas lluvias, esos ríos, esos vientos. Tipifican los problemas, las crisis, las enfermedades, las pérdidas, las luchas espirituales. Pero cuando una persona fundamenta su vida en Dios, puede decir como el salmista en el libro de los Salmos 62:6: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Las circunstancias pueden sacudir la vida, pero no la derrumban. Amigo que nos escuchas a través de la radio, a través de la internet, déjame decirte que todos estamos construyendo una vida. Algunos están construyendo sobre el dinero, el trabajo, las emociones, las opiniones de otras personas, pero todo eso puede cambiar. El dinero puede perderse, las personas pueden fallar, las emociones pueden variar, pero Cristo permanece para siempre. Por eso la pregunta que Jesús nos hace hoy es muy profunda. ¿Sobre qué fundamento estás edificando tu vida? Entonces, las tormentas no destruyen la vida. La tormenta revela sobre qué fundamento fue construida tu casa, tu vida. Porque cuando una vida está fundada en Cristo, en la obediencia a su palabra, puede esa vida ser sacudida, puede esa vida ser golpeada, pero nunca ser derribada. Entonces, el primer punto que compartí es el fundamento de la vida. El fundamento es importante. En toda casa, en todo edificio, el fundamento es importante. No es tanto las paredes, no es tanto la pintura, no es tanto el techo. Lo importante de una construcción es el fundamento. Es el fundamento. Por eso Cristo habló de dos casas. Las dos eran iguales. Las dos parecían igual. Pero las tormentas, la lluvia, los fuertes ríos demostraron qué fundamento tenía cada una. Por eso el fundamento es importante. Ahora, ¿cómo puedo yo echar un fundamento? Cuando obedezco la palabra y la pongo en práctica. Entonces no solamente es ir a la iglesia, escuchar sermones del pastor y quedarme ahí, o leer la Biblia y no obedecerla. No, lo importante es obedecer la palabra del Señor. Santiago dijo que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Entonces Santiago compara la Biblia como un espejo. Cuando tú vas al espejo, te miras en el espejo y ves si tienes una mancha por aquí en el rostro, o si tienes tu camisa desfajada, y empiezas a arreglarte. El espejo refleja tu condición de tu vida, tu imagen, qué es lo que debes arreglar. Así la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, la escuchamos, ella nos dice qué tenemos que arreglar, qué tenemos que corregir, qué pecados tenemos que dejar, cómo tenemos que alinear nuestra vida. Entonces, para yo crear un fundamento sobre la roca sólido, firme, entonces tengo que oír la palabra, pero no quedarme ahí, sino obedecerla. El que construyó su casa sobre la roca tenía un buen fundamento, porque él la escuchó y la obedeció. El que construyó su casa sobre la arena es la persona que oyó la palabra
pero no la obedeció. Y vamos al segundo punto. Las tormentas de la vida revelan sobre qué está construida nuestra vida. Mira, vamos a leer Mateo 7:25. Dice, Jesucristo continúa, dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si analizamos este versículo con atención, hermanos, Jesús está describiendo una tormenta completa. Primero lluvia, luego ríos y finalmente vientos. Esto no es un detalle al azar, no están ahí nada más porque sí. Jesús está mostrando cómo muchas veces se desarrollan las pruebas en la vida. Comienzan pequeñas como los problemas comienzan pequeñas como la lluvia, pequeñas gotas de agua, pero luego el problema va aumentando. La lluvia comienza con gotas pequeñas, después se acumula el agua y después ese río golpea con fuerza. Después vienen los fuertes vientos. Entonces aquí Jesucristo está enseñando una verdad espiritual. Jesús está mostrando cómo muchas veces se desarrollan las pruebas en la vida. Y es importante entender algo aquí. Jesús no está hablando solo de una tormenta literal. Jesús está usando una figura para describir las pruebas, las presiones y las crisis que golpean la vida del ser humano. En otras palabras, las tormentas representan las pruebas que revelan la verdadera condición espiritual. Porque mientras todo está tranquilo, muchas vidas parecen firmes. Pero cuando llegan las pruebas, ahí se revela si la fe es verdadera o superficial. Y Jesús menciona 3 elementos de la tormenta: lluvia, ríos, vientos. Y esto muestra una presión total contra la casa. Y algo importante que debemos notar aquí, hermanos, es que la tormenta vino contra las dos casas. Y esto significa que las pruebas llegan a todos. Aquel que está haciendo la voluntad de Dios, aquel que está obedeciendo, pero también las pruebas, las luchas vienen a aquella persona que no obedece la palabra de Dios. Las pruebas no llegan a todos. La Biblia confirma esta verdad en el libro de Job 5:7. Dice: el hombre nace para la aflicción como las chispas para volar por el aire. Es decir, en la vida nadie está exento de dificultades. Pero la diferencia no está en quién enfrenta tormentas, sino en quién tiene un fundamento firme. Entonces, primeramente, Jesús dice primero: descendió lluvia. Descendió lluvia. La lluvia representa problemas o dificultades que comienzan a caer sobre nuestra vida. Así como la lluvia cae del cielo inesperadamente, hay situaciones también que llegan de repente y empiezan a afectar nuestra estabilidad. Al principio parecen cosas pequeñas, así esos problemas parecen cosas pequeñas como una lluvia ligera, pero si continúa cayendo comienza el agua a acumularse. Y el ejemplo de lluvias de la Biblia, por ejemplo, pueden ser preocupaciones económicas. Las lluvias pueden ser discusiones familiares. Las lluvias tipifican los momentos de tristeza, los problemas del trabajo, las enfermedades leves. Son situaciones que comienzan a presionar poco a poco. Y la Biblia enseña que las pruebas muchas veces sirven para fortalecer nuestra fe. Entonces, eso representa la lluvia.
La lluvia representa una enfermedad, una mala noticia, un problema familiar, una pérdida económica, una crisis emocional. Son momentos donde la vida parece oscurecerse como un cielo lleno de lluvia, así como usted ve unas nubes oscuras y que de repente caen ese aguacero, esas lluvias. De igual manera, los problemas que enfrentamos son momentos donde la vida parece oscurecerse como un cielo lleno de lluvias. Y la Biblia muestra un ejemplo muy claro de esto, el ejemplo de Job. En un solo día Job recibió noticias devastadoras. Perdió sus bienes, perdió su ganado, perdió sus hijos. Las pruebas cayeron sobre su vida como lluvia intensa. Y dice la Biblia en Job 1:21, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La tormenta fue fuerte, pero Job no se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque su vida estaba edificada sobre la roca. Y hoy pasa igual. Hay personas que aman a Dios, pero un día reciben un diagnóstico médico difícil, otro día pierden el trabajo, otros se enfrentan a una crisis familiar, la lluvia comienza a caer. Y es en ese momento donde se revela la fe verdadera. Porque el que está sobre la roca dice, aunque no entiendo lo que estoy pasando, yo seguiré confiando en el Señor. Luego Jesús dice, vinieron ríos. Después de la lluvia, Jesús dice, vinieron ríos. Cuando llueve demasiado, el agua comienza a acumularse y formar corrientes fuertes. Los ríos representan crisis más profundas que sacuden la vida de la persona. Ya no es solamente una dificultad pasajera, ahora es una situación que golpea con fuerza. Por eso dice la Biblia que golpearon contra aquella casa. Los ríos representan fuerzas que intentan arrastrar todo a su paso. En Israel, cuando llovía fuerte en las montañas, los ríos crecían rápidamente. Lo que parecía un pequeño arroyo podía convertirse en una corriente poderosa que destruía las casas. Espiritualmente, los ríos representan esas presiones continuas que intentan arrastrar al creyente lejos de Dios. Por ejemplo, problemas financieros constantes, conflictos familiares prolongados, tentaciones persistentes, luchas internas. Son situaciones que no llegan un día y se van, sino que están empujando continuamente, golpeando la casa de tu vida para destruirla. Tenemos el ejemplo bíblico de José. José enfrentó ríos en su vida que golpearon su vida. Fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, fue acusado falsamente, fue encarcelado injustamente. Durante años las circunstancias intentaron arrastrarlo, destruir su vida, así como esos fuertes ríos que golpearon la vida de José. Pero José permaneció firme. Dice la Biblia en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José. La corriente era fuerte, pero José no fue arrastrado espiritualmente porque su vida estaba conectada con Dios. Hoy muchas personas se enfrentan ríos así. Por ejemplo, un hombre pierde su empleo y las deudas empiezan a acumularse. Cada mes la presión financiera aumenta. Otros enfrentan problemas constantes en su matrimonio. Las discusiones se repiten. Las presiones emocionales aumentan. Y esos ríos golpean la casa de la vida. Y es en esos momentos se revela algo. Si la fe es real o la fe es superficial. Pero Jesús también menciona, soplaron vientos, primero lluvia, después ríos. Entonces ve cómo el problema va creciendo. Hay una secuencia. La lluvia son problemas leves, después el río que se acumuló, el agua que golpean fuertemente. Entonces empiezan los problemas más fuertes. Y Jesús menciona, soplaron vientos. Los vientos empujan la casa intentando tumbarla completamente.
Los vientos golpean constantemente contra la casa, tratando de debilitarla. En la Biblia, muchas veces los vientos simbolizan influencias que intentan desviar espiritualmente a las personas. Por ejemplo, en la carta a los Efesios 4:14 se habla de todo viento de doctrina, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Entonces aquí cuando Cristo habla de lluvia, de ríos que golpean la casa, de vientos que golpean la casa, los vientos tipifican las falsas doctrinas. Y esto se refiere cuando dice Efesios 4:14 de todo viento de doctrina. Y esto se refiere a enseñanzas falsas que pueden confundir y desviar a las personas. Pero los vientos también pueden representar otras presiones espirituales. Por ejemplo, los vientos en la vida pueden tipificar tentaciones, ataques espirituales, dudas, pensamientos de desánimo, críticas o burlas hacia la fe, filosofías o ideas que contradicen la palabra de Dios. Son vientos contrarios, son influencias que intentan sacudir nuestra confianza en el Señor. Satanás muchas veces usa estos vientos para intentar debilitar la fe del creyente. Todas estas cosas son fuerzas que intentan desestabilizar la fe del cristiano. La Biblia presenta un ejemplo claro. El ejemplo de Pedro. Pedro enfrentó un viento espiritual muy fuerte cuando Jesús fue arrestado. Entonces, los vientos soplan contra la casa de tu vida. Hoy los vientos soplan de muchas maneras. Por ejemplo, un joven quiere seguir a Dios, pero sus amigos se burlan de su fe. Un creyente decide vivir en santidad, pero el mundo lo critica. Son vientos contrarios que tipifican tentaciones, que tipifican falsas doctrinas. Por ejemplo, una persona decide dejar el pecado, pero las tentaciones regresan. Esos son vientos espirituales que intentan derribar la fe del cristiano. Pero dice la Biblia, y golpearon contra aquella casa. Jesús dice algo muy importante: la tormenta no solo pasó cerca, golpeó directamente contra la casa. Y esto significa que las pruebas no son superficiales. A veces golpean la mente, las emociones, la familia, la economía, la fe. Pero dice la Biblia, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La casa recibió la misma tormenta, la lluvia cayó, los ríos vinieron, los vientos soplaron, pero la casa no cayó. ¿Por qué? Porque el fundamento era firme. Y esto significa algo poderoso, hermanos. La diferencia entre caer o permanecer no está en la tormenta, está en el fundamento. Solo aquel que ha construido su vida en la obediencia a la palabra y en Cristo va a poder permanecer firme. Quiero concluir con el siguiente punto. Veamos el resultado final: la casa que permanece y la casa que cae. Después de explicar las lluvias, los ríos, los vientos y los dos constructores, Jesús termina esta enseñanza mostrando el resultado final de cada vida. Dice el Evangelio de Mateo 7, 25 y 27. Dice, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero luego dice, sobre la otra casa en la arena, dice, y fue grande su ruina. Aquí Jesús está mostrando el resultado de cómo cada persona edificó su casa. Las dos casas se enfrentaron a la misma tormenta. El que edificó su casa sobre algo sólido, sobre algo firme, y el que edificó su casa sobre la arena. Los dos construyeron, los dos enfrentaron la misma tormenta. Cayó lluvia, vinieron ríos, soplaron viento. Y esto nos enseña algo muy importante: que las tormentas no llegan a todos. La vida cristiana no significa que nunca habrá problema. La diferencia no está en si vienen tormentas, sino cómo está edificada la vida cuando llegan esas tormentas. La casa que permanece, Jesús dijo que no cayó. La tormenta
las lluvias, los ríos golpearon contra esa casa, pero dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En la Biblia la roca muchas veces representa a Dios, su palabra, su fidelidad, su obediencia a la palabra del Señor. Pero Jesús habló de la otra persona que edificó su casa en la arena. Dice que fue grande su ruina. Eso significa que la caída fue total. ¿Por qué cayó? No porque la tormenta fuera fuerte. La tormenta fue la misma para las dos casas. Cayó porque su fundamento era arena. La arena representa una vida construida sobre algo inestable, sobre emociones, sobre dinero, sobre opiniones humanas, sobre una vida, un cristianismo sin obediencia a la palabra, una fe superficial. Eso es lo que representa la arena. Una vida sin compromiso con Dios, una vida de oigo la palabra pero no la obedezco. Eso representa construir nuestra vida espiritual sobre la arena. Todo parece, por un tiempo parece firme, pero cuando llegan las tormentas, cuando llegan las dificultades, es ahí donde se demuestra qué tipo de fundamento tenemos en nuestra vida. A veces cuando llegan los problemas, ya vemos que las personas ya no van a la iglesia, ya no buscan a Dios, se apartan de los caminos del Señor. Es porque no tenían un buen fundamento. Su fundamento estaba en la arena. No había obediencia, no había compromiso a la palabra del Señor. Entonces, la tormenta revela cómo está construida nuestra vida. Si está sobre arena, se derrumba, pero si está sobre Cristo y la obediencia a su palabra, nuestra vida va a permanecer firme. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos por esta palabra que hemos compartido. Señor, te pido que bendiga la vida de mis hermanos que están ahí conectados. Si alguno está atravesando un momento difícil en su vida, Señor, te pido que les ayudes en los momentos críticos que están atravesando, Señor. Ayúdanos a construir nuestra vida en algo sólido, en algo firme, que es oír tu palabra y practicarla, Señor. Ayúdanos a hacer de la Biblia nuestro fundamento, Señor. Que cada mensaje, que cada vez que estudiemos tu palabra, podamos, Señor, esforzarnos por obedecerla. Porque de esa manera estamos construyendo un fundamento sobre la roca. Un buen fundamento es oír la palabra y practicarla, vivirla. Dios nos llamó no solamente a escuchar sermones los domingos, los miércoles, sino que nos llamó a obedecer la palabra del Señor. De esa manera estaremos construyendo un fundamento firme para que cuando lleguen las tormentas de la vida podamos mantenernos firmes y no nos apartemos del Señor. Yo pregunto, ¿sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre la arena? Oyendo la palabra pero sin obediencia, sin compromiso, sin consagración a Dios. Estás oyendo la palabra y la estás obedeciendo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Yo te pido por aquellas personas que puedan estar enfermas, Señor, reprendemos toda enfermedad de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesucristo. Glorifícate en las vidas. Ayuda a mis hermanos a seguir adelante, a no flaquear, a no desmayar. Sabemos que este camino, Señor, no es fácil. Hay luchas, hay batallas, pero que sigamos peleando la buena batalla de la fe. Que sigamos fundamentando nuestra vida en la obediencia a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, Padre. Toda gloria, toda honra sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos que se conectaron. Por ahí hay varios hermanos que se conectaron a través de la plataforma. Mi sobrina Imelda Turralde, nuestro hermano Rubencito Chávez, mi hermana Leticia Bonita, mi cuñado Modesto García y todos los demás que se conectaron a través de la plataforma del Facebook y a través de la frecuencia modulada, la 99.7 FM. Y bueno, deseamos que esta palabra haya sido de bendición, de edificación para sus vidas. Así que nos vemos la próxima semana, el martes a las 10:45 de la mañana,
sigan orando por mi esposa y un servidor, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Dame una palabra de ti cuando no sé qué decir. Respáldame siempre que yo hable de ti. Indícame qué escribir siempre que me siento